En 1939, cuando yo tenía 3 años, mi padre fue enlistado en el ejército. El campamento estaba ubicado cerca de la línea Greve, un importante bastión de defensa. Mi madre y yo fuimos 2 veces en tren a visitarlo. Él estaba con un grupo de soldados, todos de uniforme, y recuerdo haber pensado que se veían muy raros. Vivían en una enorme granja. Mi mamá y yo pasábamos la noche en una habitación separada. Me pareció un lugar agradable. Cuando estalló la guerra, el regimiento de mi padre marchó hasta Greveberg, una colina ubicada en el lugar estratégico. Allí se dieron violentos combates y muchos hombres resultaron heridos o muertos. Mi padre se dio cuenta de que las cosas iban mal, así que tomó su bicicleta y regresó a Ámsterdam. Llegó la medianoche y sin su rifle y sin su mochila, en alguna parte debió de haberse deshecho de ellos. A mi padre siempre le gustó saber con exactitud qué ocurría, así que consiguió un trabajo en el Consejo Judío, que por órdenes de los alemanes había fundado en 1941, para representar a la comunidad judía en los Países Bajos. Mi padre estaba de guardia cuando uno de los primeros grupos de judíos fue trasladado fuera de Ámsterdam. Lo que vio ahí hizo que decidiera esconderme de inmediato. Esa misma semana también mis padres se escondieron. Mi padre había conseguido escondites para todos nosotros, no solo para su familia inmediata, sino también para sus padres y para todos los hermanos y hermanas de mi madre. Pero ellos nunca los usaron. No nos irá tan mal, dijeron. Poco después de que mis padres se escondieran, nuestra casa fue ocupada o pulsada, como se decía en aquel entonces. Los alemanes habían asignado a Abraham Puls y a su empresa la labor de vaciar las casas de los judíos escondidos o arrestados durante las redadas. Nosotros tuvimos suerte. Nuestros vecinos, que eran buenas personas, tenían llave de nuestra casa y se llevaron consigo todo lo que pudieron cargar con el fin de ocultarlo. Después de la guerra recuperamos algunas fotografías, un juego de cubiertos, una estatuilla y un reloj de pared. Mi primer escondite estaba en Ámsterdam, en casa del jefe de mi padre. Él era judío, pero su esposa no. Al principio, los matrimonios mixtos parecían estar relativamente a salvo, aunque era muy peligroso para ellos esconder a un niño judío. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta que yo era judía sin realmente comprender lo que significaba. Antes de la guerra, en nuestra familia había de todo: vegetarianos, adeptos a la sanación holística y ateos. Desde luego teníamos tradiciones, de hecho seguíamos muchísimas tradiciones. En Pascua, por ejemplo, comíamos pan ácimo y mi madre horneaba gremgelius, un pastel especial de Pascua hecho con ese pan, pasas, almendra y cáscara de naranja caramelizada. Teníamos una menorá, es decir, un candelabro que se usa para las alabanzas judías, y prendíamos sus respectivas 7 velas. Mi madre, por su parte, también solía usar muchas expresiones de Yiddish, pero para mí eso era de lo más normal. Lo que no resultó tan normal fue dejar el kinder 3 meses después de que comenzara la guerra. El niño que vivía en la casa de al lado también era judío y, como yo, tuvo que dejar la escuela. De modo que volvimos a jugar juntos como hacíamos antes de ir al kinder. Empecé a entender mejor lo que significaba ser judío cuando oí a mis padres adoptivos hablar acerca de mi cumpleaños. Tenía 5 años cuando llegué a esconderme con ellos y faltaban varios meses para que cumpliera 6, lo cual esperaba con ansias. Walter Lorch, mi padre adoptivo, dijo: si alguien te pregunta cuántos años vas a cumplir, tienes que decir que 5. Nunca digas que tienes ya casi 6. Me pareció terrible. Yo quería ser una niña grande. ¿Por qué no?, pregunté. Porque cuando cumplas 6 tendrás que portar la estrella. Yo sabía que nadie quería llevar la estrella en la ropa. Mi madre tenía que portar una y era un fastidio. Yo tenía 5 años y no entendía claramente qué significaba ser judío, pero intuía que había algo malo en ello. Esa sensación se intensificaba cada semana, especialmente cuando comenzaron las redadas y las conversaciones giraban en torno a quién había sido apresado y quién seguía libre. La familia Lorch, que me había acogido, tenía 3 hijos. El mayor, Wim, que tenía 15 años, a veces jugábamos con sus cochecitos de juguete. Eso siempre me hacía feliz porque significaba que podía interactuar con alguien más, pues no podía jugar con mis amigos, no veía a mi familia y tampoco iba a la escuela. Tenía muchas ganas de aprender, pero nadie me enseñaba nada. La hija de la familia, Marjo, me había aterrorizado no con los alemanes, sino con los escarabajos, arañas, lodo y todo tipo de peligros imaginarios.
Ya no me atrevía a jalar la cadena del baño porque temía que cientos de cosas aterradoras pudieran salir de ahí. Cuando venía de visita la tía Lois, una prima de la señora Lorge, debía irme a un parque cercano a la casa. La tía Lois estaba casada con un hombre que administraba la papelería de la familia. El jefe de mi padre adoptivo era judío, así que los alemanes le habían dado al esposo de la tía Lois la administración de la tienda. En alemán a eso se le llamaba Verwalter, administrador. La tía Lois solía visitar la casa para hablar de asuntos de la papelería. Si de casualidad me topaba con ella, yo tenía instrucciones de decir que era Rita Hauptmann y que vivía en la casa de enfrente. Debía salir y quedarme en el parque hasta que no hubiera moros en la costa y entonces, según lo habían acordado, algunos de los vecinos iban a buscarme. Sin embargo, en una ocasión no fue así. La tía Lois avisó que irían de visita, por lo que Marjo me llevó al parque. Al marcharse me dijo, la tía Lois no se quedará mucho tiempo, puedes volver a casa a las 6. Obviamente Marjo nunca debió decirme eso. En el parque había una resbaladilla y uno de los carruseles que uno mismo debe impulsar. No me subí. También había un par de columpios y una subibaja, pero no se puede jugar solo en la subibaja, así que tampoco me subí. Me quedé sentadita con una cubeta y una pala dentro de un enorme arenero. Los demás niños estaban en la escuela. Yo estaba completamente sola en el parque, que estaba cercado por una alta reja de metal. Solo estaba el guardia, pero en el interior de una caseta. Después de un rato comencé a sentir frío y sed. En cuanto las campanas de la iglesia dieron las 6, recogí la pala y la cubeta y corrí a casa. La puerta principal estaba cerrada, así que toqué el timbre. Alguien la abrió jalando una cuerda desde arriba. Ahí, a mitad de las escaleras, estaba la tía Lois, que me miró y preguntó, ¿y tú quién eres? De inmediato supe que algo no iba bien. Soy Rita Hauptmann y vivo al otro lado de la calle. Solo vine a ver si la señora Lorge podía regalarme un poco de azúcar. La tía Lois se volvió hacia el señor Lorge, que estaba de pie en la parte alta de la escalera, y respondió, habría jurado que se trataba de Rita Degen. Luego pasó a mi lado y salió de la casa. Hubo un pánico enorme. De inmediato empacaron mi maleta y esa misma noche decidieron enviarme a vivir con alguien de la Resistencia. Al día siguiente una mujer pasó a buscarme. Hola, dijo, soy la tía Gil. Mañana tomaremos juntas el tren de Engelo. Tomar el tren de Engelo sonaba divertido. Hacía mucho que no me subía a un tren. Gengelo, me dijo la tía Gil al siguiente día. Es donde viven la tía Mary y el tío Kes. Son muy amables y estarán muy contentos de conocerte. Les emociona mucho que ibas con ellos. Tienen un bebé que no tiene ni un año. Fue un viaje largo, de modo que cuando llegamos a Gengelo ya sabía todo lo que necesitaba saber. Sabía cómo eran la tía Mary y el tío Kes y que vivían en una casa con un jardín. Pensé que en verdad tenían ganas de conocerme. Poco antes de llegar a la casa, la tía Gil me dijo, les jugamos una broma. Quédate aquí sentada con la maleta en la acera y yo iré por la puerta trasera. Les diré que tengo malas noticias, que finalmente Rita no pudo venir. Se sentirán muy tristes, desde luego, y para que no se decepcionen, les diré que les traje un paquete que está en la acera. Irán a ver y cuando abran la puerta, sorpresa. Me pareció una gran idea. La tía Gil se dirigió a la puerta trasera. Un par de minutos más tarde, la puerta principal se abría de par en par. Inmediatamente me di cuenta de que la mujer que había abierto era muy amable. Hola, me saludó. Estaban bromeando. Rita, qué bueno que estás aquí. Entra, entra. Tu habitación está lista. Al tío Kes le dará mucho gusto verte. En ese momento yo no sabía que la tía Gil me había llevado a casa de su hermana, quien no tenía idea que yo iba a vivir ahí. La tía Gil tuvo que explicárselo cuando llegamos. Yo no tenía por qué sospechar nada. La habitación era hermosa, como lo dijo mi tía Gil. Mucho tiempo después, el tío Kes me explicó que la habitación había sido preparada para cualquier niño que llegara a esconderse y que no era especialmente para mí. Desde el principio me sentí como en casa, en aquel segundo escondite. Durante el día jugaba en el jardín y en la granja, al lado de la casa. Nunca dudé que desearan que me quedara. La tía Gil, que se quedó un par de días, le dijo al tío Kes que yo era una niña de Navidad. Nació el día de Navidad. Eso le pareció maravilloso. El tío Kes señaló a su bebé y dijo, Wim cumplirá un año cuando tú cumplas 7.
Yo ya no entendía nada. Cuando tenía casi 6 años tenía que decir que en mi siguiente cumpleaños cumpliría 5. Así que ahora que iba a cumplir mis 7, debía decir que tenía casi 6. Pensar que tendría que mentir para siempre y quitarme un año toda la vida para que no me hicieran portar una estrella. ¿Qué ocurre?, preguntó el trío Kes. Al notar el miedo en mi rostro no pueden decir eso. Tienen que decir que voy a cumplir 6 años. Porque si dicen que cumpliré 7 años me harán portar una estrella. Nunca tendrás que llevar una estrella, dijo el tío Kes. De ahora en adelante tu nombre es Rita Fons. Vives aquí con nosotros, eres nuestra pequeña Rita. Y ahora nuestra pequeña Rita no llevará ninguna estrella porque nadie en nuestra casa lleva una estrella. Así que ahora era parte de la familia Font y no una niña de las que llevaban estrellas. Y pensé, las estrellas se han marchado. Eso me hizo sentir bien, aunque en ese momento no entendía lo que significaban las estrellas. Pero aún sentía que había algo extraño en mí. No asistía a la escuela, por ejemplo, sin embargo recibía clases particulares. Me dijeron que era porque aún no había aprendido nada y tenía que estudiar para ponerme al corriente. Muy pronto empecé a leer y a escribir. Tenía muchas ganas de aprender porque quería leer las cartas de mis padres y contestarlas. No era que los extrañara, sino que disfrutaba escribir. Para mí, mis padres eran poco más que unas imágenes. Tenía una fotografía en mi habitación. Aquellos eran mis padres y yo les escribía cartas, pero nada de eso me parecía real. No me preocupaba cómo les llegaban las cartas a sus manos. Aún después de ponerme al día con las clases, seguí sin ir a la escuela en Engelo. Al parecer era demasiado peligroso en una comunidad tan pequeña que una niña nueva apareciera así como hacía en la escuela. En Engelo había muchas fábricas. Los ingleses comenzaron a bombardear la ciudad en 1943 porque no querían que los alemanes pudieran usarlas. Así que por las noches la tía Marie, el pequeño Wim y yo nos acurracábamos juntos debajo de la escalera. No tengas miedo, le decía yo a la tía Marie. Si morimos, nos iremos los tres juntos. El tío Kes, que hacía todo tipo de trabajos para la resistencia, a veces se sentaba con nosotros bajo la escalera. Ocasionalmente había otra persona que también estaba escondida, como el hermano menor de la tía Mary, Remet, quien tenía que reportarse al Arbeitseinsatz. Cuando la situación parecía peligrosa, el tío Kes alzaba la alfombra que estaba debajo de la mesa del comedor, abría una trampilla y Remet desaparecía bajo el suelo. La alfombra volvía a su lugar y sobre ella colocaba un pequeño Wim con sus juguetes. Recuerdo que los alemanes fueron a la casa en 2 ocasiones. Buscaban a gente escondida, pero lo único que encontraron fue a 2 niños rubios que jugaban juntos. A principios de 1944 evacuaron a toda la familia y nos trasladaron a una casa en Quakers Plain, una plaza en Ámsterdam. Esto sucedió justo a tiempo, pues una semana después de marcharnos cayó una bomba sobre la casa de Hengelo. En Ámsterdam pude ir a la escuela por primera vez. Ahora era tan solo una más de la familia. Había tantas familias recién formadas que nadie intentaba siquiera averiguar quién estaba emparentando a quién. A esa escuela no fui más que 6 meses. Me parecía maravillosa. Al fin estaba con niños de mi edad, pero eran mucho mejores que yo recitando las tablas de multiplicar. Yo nunca antes lo había hecho. Fue en Ámsterdam donde yo aprendí por primera vez lo que pudiera ocurrir si eras judío. Me di cuenta que por Dani, uno de mis compañeros de la escuela, un hermoso niño de ojos oscuros y rizos negros, caminaba junto con nosotros en la escuela todos los días. Hasta que una mañana toqué el timbre de su casa y su madre abrió la puerta con los ojos rojos e hinchados. Me dijo que Dani se estaba quedando en casa de alguien más y que por un tiempo no iría a la escuela. De pronto lo entendí. ¿Sería esa mujer en realidad su madre? Su nombre no es Dani Peters, pensé. Así como el mío no es Rita Fons. La escuela tuvo que cerrar cuando comenzó el invierno del hambre. No había calefacción, ni comida, ni nada. Pasaba los días en la calle buscando algo de comer. La tía Marie peinaba mi cabello largo y rubio en 2 trenzas para que pareciera una perfecta niña nazi. A la vuelta de la esquina de nuestra casa, junto a las barracas de la Wehrmacht,
Había una bodega de alimentos. Yo solía ir ahí y esperar a que algún soldado me diera una zanahoria o un pedazo de pan. Cuando llegaba a la casa le decía orgullosa a la tía Marie: «Mira lo que traje». «¿Cómo conseguiste eso?», me preguntaba. «Pues no le digo nada a los soldados, pero ellos se me acercan y hablan conmigo. Hola, señorita. ¿Te imaginas si supieran quién soy?». También recorrían las calles en busca de combustible. Entre los rieles del tranvía había pequeños pedazos de madera que eran perfectos para nuestras estufas. Y aunque obviamente no estaba permitido, todo el mundo se los llevaba. Eso sí, había que tener cuidado porque si los alemanes te veían, se acercaban y te disparaban con sus armas. Yo no era lo bastante fuerte como para arrancar sola los bloques de madera, pero era rápida y delgada, y sabía aprovechar esas dos ventajas. Me acercaba a la gente que estaba sacando los bloques de madera, me deslizaba entre sus piernas, echaba los leños a mi bolsa y salí huyendo de ahí tan rápido como podía. En el otoño de 1944, antes de que comenzara el duro invierno, fuimos a quedarnos unas semanas con unos parientes en una granja cerca de Zaandam. Caminamos más de 15 kilómetros para llegar hasta ahí desde Ámsterdam. Eso es una caminata muy larga cuando tienes 8 años y no has comido lo suficiente. Cuando al fin llegamos me pareció haber llegado al cielo. En la granja tenían incluso mantequilla de verdad. Pero durante el invierno del hambre las cosas se volvieron más y más complicadas, sobre todo porque la tía Marie estaba embarazada. Sufría de malnutrición, lo que hizo que las piernas se le hincharan tanto que casi no podía mantenerse en pie. Así que yo me formaba en la panadería todos los días a partir de las 4:30 de la mañana con la esperanza de conseguir un poco de pan con los cupones de racionamiento. Mi intención era cuidar a la tía Marie, pues lo que me convertí en una pequeña ladrona que mendigaba carbón en las barracas. En el mercado donde los granjeros vendían algunas zanahorias, papas y betabeles, rodaba todo lo que podía. Desde la desaparición de Dani, tomé conciencia de que si eras judío podían pasarte cosas extrañas, pero seguía sin saber nada del judaísmo como religión. El tío Kes y la tía Marie no me decían nada al respecto y me criaron como protestante. Me gustaba mucho ir a misa los domingos porque los himnos eran hermosos. No entendía lo que cantaba, pero me parecía que sonaba absolutamente maravilloso. Me hice amiga de una niña católica. Un día me preguntó si quería ir a misa con ella. Le dije que sí. ¿Por qué no? Pues bien, se trataba de una de esas iglesias católicas con estatuas, pinturas, rosarios, muy distinta de la sobria iglesia protestante. Mi amiga me enseñó a rezar el Ave María en latín. Yo estaba encantada. Me parecía que la religión católica era mucho más hermosa que el protestantismo. Y también cantaban mucho más. Le pregunté al tío Kes y a la tía Marie por qué no iban a una iglesia católica. No me dieron una respuesta clara, pero nunca trataron de imponerme su religión. Todas las noches rezaba mis plegarias a nuestro Señor Jesucristo en el cielo, porque me parecía que había alguien allá arriba que me observaba y si me portaba bien y le parecía que yo era una buena niña, algo haría por mí. Pero poco después de la liberación dejé de creer. En Ámsterdam hubo una gran fiesta el 7 de mayo, 2 días después de que Holanda fue liberada. Todos salieron a las calles, incluidos nosotros. La tía Marie iba con su enorme barriga, Wim en la carriola y yo caminando a saltitos. Bailamos y cantamos, de camino a la Plaza Dam, en el centro de Ámsterdam. Pero todavía quedaban algunos alemanes en los alrededores y le dispararon a la multitud desde el balcón de un alto edificio. Nosotros nos escondimos detrás del Palacio Real tan rápido como pudimos. Cuando volvimos a casa en Quakersplain al final de aquel asombroso día, la tía Marie dijo: «Bueno, pequeña Rita, no queda más que esperar a que lleguen tus padres. Seguramente vendrán pronto porque la guerra ha terminado y todos somos libres». Eso no va a ocurrir, pensé. No puede ocurrir. No quiero irme nunca de aquí. Mis padres no significaban nada para mí. Solo había una persona, o al menos eso creía yo, capaz de conseguir que me quedara con la familia Fons en el mismo Dios nuestro Señor. Por las noches me arrodillaba y rezaba durante horas para que mis padres me dejaran que me quedara con la tía Marie y el tío Kes.
De una cosa estaba segura, no podía abandonar a la tía María mientras estuviera embarazada. Yo la cuidaba, ella me necesitaba. Pensé que todavía me quedaría mucho tiempo ahí, que mis padres no llegarían tan pronto, o sí, me equivocaba. A mediados de mayo tocaron la puerta. Yo estaba jugando con mi hermano adoptivo en el balcón cuando oí que el tío que abría la puerta y gritaba, «¡Wow! Beb, Fritz!». No pensé que vendrían tan pronto. De inmediato supe quiénes eran y me senté de espaldas a la puerta. La tía María me llamó. «Rita, pequeña, mira quién está aquí». Los oí subir las escaleras y me di media vuelta para decirles, «Hola señora, hola señor». Eso fue todo, y seguí jugando. Muchos años después, el tío Cass me dijo que le había robado a mi padre que no me llevara de un día para otro. No se la lleven ahora, déjenla aquí. Lleven al zoológico primero, y luego pasé por la noche con ustedes. Mi padre no quiso escucharlo. Dije que quería cuidar a la tía Mari hasta que llegara el bebé, pero no conseguí convencer a mis papás. Me llevaron con ellos. Ni siquiera recuerdo haberme despedido. En ese momento dejé de creer en Dios. Si nuestro Señor no intervenía, no quería tener nada que ver con Él. Durante 2 días traté de decir, Dios bendice estos alimentos, amén, antes de comer, y mis padres me decían, nosotros no hacemos eso. Muy bien, pensé. De todas maneras ya no creo en eso. No supe nada del tío Kes y la tía Marie. No había teléfono y la casa estaba demasiado lejos para ir caminando a visitarlos. Era desesperadamente infeliz. Había planeado cuidar de la tía Marie hasta que llegara el bebé. ¿Qué sería de ella sin mí? Ni siquiera supe de la existencia de la pequeña Ing hasta que llegaron 2 meses después de su nacimiento. Para mí, ella era mi hermanita. En una ocasión, fui con mi madre a nuestra antigua casa de Jackerstraat. Alguien más vivía ahí. Mi madre vio el pequeño toldo que había instalado en el balcón. Lo quería para nuestro nuevo hogar, así que tocó el timbre y lo pidió. La casa había sido saqueada, solo habían dejado el cuadro que estaba sobre la chimenea. «Mamá», grité, «ese es nuestro cuadro». Las personas que vivían ahí ni siquiera se inmutaron. La casa les había sido asignada con todo lo que tenía. Nunca recuperamos el toldo. Durante mucho tiempo busqué al niño que vivía en la casa de al lado, pero él nunca regresó. Tampoco regresaron mis abuelos ni los 7 hermanos y hermanas de mi madre, a los que mi padre había conseguido un escondite al inicio de la guerra.